Está grabándose la clase ya este momento. Y bueno, pues voy a empezar compartiendo la pantalla. Entonces vamos por acá, screen 2, y luego pues estamos bien acá. Y yo necesito ver acá. Y ya. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos programado de acuerdo a la guía planificada, el control de la aplicación de ajustes y tolerancias, y también tenemos el control de planos de conjuntos y planos de taller. En todo caso, esta clase la voy a dedicar un poquito a un tema complementario que, sin ser parte de la materia, la voy a tratar porque se ve de que es necesario. Me refiero a lo que voy a conversar sobre lo que es las tolerancias geométricas y sobre lo que es acabados superficiales. Y al final de la clase terminaremos pues conversando las aplicaciones y algunas dificultades que puedan tener ustedes en sus proyectos. No sé si hay alguna pregunta antes de empezar, o si no, yo estoy empezando. Bueno, entonces vamos por acá. Bueno, un poco el asunto, ¿por qué el asunto de las tolerancias? ¿Por qué el asunto de un dimensionamiento adecuado? ¿Por qué el asunto de las tolerancias geométricas? Bueno, entonces un poco lo que nosotros podemos decir que lo que se busca es el aumento de la productividad en el área de fabricación. Eso es un asunto que siempre estaremos hablando. Es como una idea transversal dentro de todo el proyecto, el mejorar el asunto de la competitividad. Eh, Luego, pues, la reducción de los costos del producto es un asunto fundamental, porque el momento que yo pueda sacar productos que tengan un costo menor, yo tengo muchas más posibilidades de mercado, y por otro lado, eso significa de que voy en un camino de éxito en cuanto al proyecto de la creación de ese producto. El aumento de la calidad del producto es un asunto fundamental que va relacionado con todo lo que hemos hablado, y la disminución del tiempo entre el concepto y la producción también es otro asunto que hemos hablado, el tiempo de inserción en el mercado, que es fundamental. Luego de eso, pues nosotros podemos hablar de la complejidad creciente de los requerimientos funcionales de los productos. Cada vez el mercado, cada vez los clientes son más exigentes. Y en general, el interés en el estudio de las dimensiones y tolerancias asistidas por ordenador. Dentro de lo que es tolerancias va el asunto de tolerancias dimensionales, va el asunto de tolerancias geométricas, y también va relacionado el asunto de los acabados superficiales. Eh, ¿Cuáles son los objetivos un poco digamos, de estos temas? Caracterizar y representar los requerimientos funcionales y las tolerancias en la etapa de especificación del proceso de diseño a través de una estructura funcional y una simbología que garantice la síntesis de tolerancias en el diseño básico o de detalle. Desarrollar una representación de los requerimientos funcionales y las tolerancias en el diseño conceptual y un método de modelación del ensamblaje que posibilite el análisis primario de las cadenas de cota para garantizar la síntesis de tolerancia en el diseño básico de detalle. Este es un resumen de una tesis de doctoral sobre ajustes y tolerancias. No vamos a entrar en detalles por tiempo, y que también es un tema que tal vez le correspondería en una maestría de diseño, por ejemplo, creo que se podría ver. Pero para que ustedes tengan una idea, un poquito voy a dar una pasada de estos puntos sobre los que abarca este trabajo de investigación. Es decir, la idea es un poquito el poder dar la idea, ¿no es cierto?, de que es un asunto importante, pero a su vez es profundo, un asunto que no conoce todo el mundo y que por lo pronto necesita pues de dedicarse un poquito a revisar, a investigar, a analizar, a entender todo este asunto de las tolerancias. Es un criterio, si bien es cierto, fundamental. También existen muchos ayudas informáticas, software específico en lo que se puede, que se puede aplicar para el asunto de los ajustes, tolerancias, acabados superficiales, tolerancias geométricas. Eh, sí, yo creo que este asunto no es más sino que mostrarles nomás. Quiero llegar acá.
Bueno, estas son las tolerancias geométricas y nosotros tenemos tolerancias geométricas que están relacionadas con otros elementos, pero también tenemos ya, también tenemos, a ver, tenemos elementos que están asociados a otros y que toman como referencia unos elementos, por ejemplo, la orientación. El paralelismo, yo tengo que decir paralelo a esta superficie, pero con respecto a otra. Lo mismo la perpendicularidad, esta superficie perpendicular, pero con respecto a otra. Y lo mismo la angularidad. En la situación también de una o de otra manera yo puedo especificar la posición de un elemento con respecto a otro. Porque yo no puedo hablar de la posición de un elemento si no tengo una referencia. Puede ser el origen de coordenadas o cualquier otro, pero tengo que tener el asunto de la concentricidad, coaxialidad, yo puedo hablar concéntrico o coaxial con respecto a algo. Lo mismo la simetría, simétrico con respecto a una superficie, a una línea, lo que sea el caso, a un objeto, y la oscilación, o llamemos que se llama la alineación, que puede ser circular o que puede ser total. Son un poco las cosas que... Ahora, lo que nosotros podríamos decir es, bueno, ¿y por qué tanta cosa? ¿Y dónde se ocupa? Y yo a la larga entiendo de que ustedes vienen esto un poquito aplicando, conociendo, desde que cogen la materia de dibujo técnico, pero acá en la materia de diseño el asunto se complementa porque usted tiene que hablar de la tolerancia, tiene que justificar el concepto, tiene que decir cómo se puede conseguir tecnológicamente y por último tiene que decir cómo se puede controlar. Entonces esos elementos le dan una cierta dificultad al tema. En general, estos temas vienen, no son complicados de poder utilizar. Vamos un poquito más acá, esta parte no me interesa mucho. Acá, desde acá, un poquito los conceptos. ¿Qué significa paralelismo? En primer lugar, yo tengo que, es una tolerancia geométrica asociada, y que es un elemento de referencia, y por lo tanto, puedo decir de que este eje que está acá, yo digo que debe ser paralelo a este eje de acá. Por supuesto que ya en las aplicaciones tecnológicas hay un mundo de ejemplos. Por ejemplo, en los reductores de velocidad. Los reductores de velocidad, el un eje sale, el otro eje entra, pero los dos ejes deberían tratar de mantenerse paralelos. ¿Por qué? Porque si no se mantienen paralelos, el primer problema que va a dar es que por ejemplo, las ruedas dentadas o cadenas o cualquier otro elemento que estén trabajando ahí, van a perder el contacto ideal que deberían tener. Por ejemplo, las ruedas dentadas deben tener contacto a lo largo de todo el ancho del diente, por un lado, y por otro lado deben mantener una superficie de contacto que se hace superficie porque es idealmente línea, pero se hace superficie por la deformación que se produce en los cuerpos de acuerdo a los esfuerzos de Hertz. En todo caso, pues, ese paralelismo viene a ser importante. Ahora, entre esas dos, una cota verá un asunto súper importante que le voy a decir. Entre esos dos ejes hay una cota, qué sé yo, 100 milímetros, 200, 300, hay una cota. Y hay una tolerancia. Supongamos que sea 200 más menos 1 milímetros, ¿ya? La tolerancia geométrica tiene sentido únicamente cuando está dentro de esa tolerancia dimensional. O si no, ¿qué sentido puede tener la tolerancia geométrica si la tolerancia dimensional mismo ya me está dando a la final también un límite de error geométrico? Porque ahí dice que un eje debe ser paralelo con respecto al otro. Entonces yo digo, si yo acoto dimensionalmente 200 más menos 1 milímetros, ya, entonces todo lo que esté en esa tolerancia cumple. Pero si yo quiero darle una tolerancia de paralelismo más fina, entonces puedo utilizar las tolerancias geométricas. Eh, este es el asunto de perpendicularidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, donde esté esta flecha verde, significa que esta superficie, digo, que sea perpendicular a este eje, por la función que va a desempeñar la pieza. Pero de igual manera, yo tengo una distancia, de aquí a acá tengo una distancia que cumple. Y no está diciendo solo con respecto a este punto, está diciendo con respecto a toda esta superficie. Asimismo, yo puedo poner más o menos 1 milímetro, más o menos 0,1, más o menos 2 milímetros, qué sé yo, lo que sea del caso. Si la tolerancia geométrica va a estar dentro de eso, es más pequeña, se justifica. Caso contrario, no tiene sentido.
No quisiera ver nunca un trabajo de ustedes que sea tan contradictorio en que usted ponga una tolerancia dimensional más pequeña que lo que puede ser la tolerancia geométrica. No tendría sentido. Esta es una tolerancia de angularidad, de tal manera que el detalle que está inclinado debe tener un cierto ángulo con respecto a uno de los elementos de referencia. El asunto de simetría, una superficie, un determinado detalle es simétrico con respecto a un elemento, generalmente con respecto a un eje podría ser. Y este es un elemento que habla de posición, entonces la posición de este elemento, la posición de este eje, debe ser con respecto a algún otro elemento. Entonces, por ejemplo, con respecto al eje central. Entonces, con respecto al eje central, si yo le veo con respecto a este centro, aquí hablo de eje, aquí hablo de centro, en esta vista. Entonces, cuando yo hablo de este centro y quiero hablar la posición de uno de estos elementos, yo tendría que acotar de algunas formas. Por ejemplo, entre este y este debería haber un ángulo y debería estar esto en un diámetro adecuado y debería tener un agujero con una cierta tolerancia también. A la larga, estos elementos se utilizan cuando se van a unir bridas o piezas. Se van a unir generalmente, por ejemplo, en este caso, a través de pernos, pasadores o cualquier otro elemento que se podrían unir. ¿Qué es lo que usted debería tener cuidado? Que coincidan los agujeros. Ese es el objetivo, que coincidan para poder armar. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Yo les recomiendo, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Es que los agujeros de estos se puedan taladrar, los del un elemento con el otro elemento conjuntamente. De tal manera que si yo hago este con este con este otro de acá, este con este otro de acá, a la larga, cuando yo vaya a unir las dos bridas, las dos piezas, siempre van a coincidir. Y ese procedimiento me evita a que yo trate de buscar exactitudes extremas en los diámetros, en los agujeros, en los ángulos que deben haber entre los diferentes elementos. Entonces, lo importante es tener el criterio claro y saber cómo yo podría conseguir esas tolerancias, esos requerimientos. Un asunto importante que quisiera que usted considere, le voy a decir claramente, por favor, en estos casos de los ejes que hay cambios de diámetros, cada sección tiene su eje, cada sección, que es en la que trabaja el torno. Entonces, este diámetro tiene este eje, esta parte de acá tiene este eje y esta parte de acá tiene este eje. Idealmente los tres ejes no coinciden los tres ejes, ni los tres centros. Entonces, puede haber necesidad de decir de que este eje tiene que ser coaxial con este eje de acá, con una determinada tolerancia. Como que se ve aquí un solo eje y como que el asunto a veces no queda claro. Pero si entendemos de que esta parte tiene un eje, esta parte y esta parte tiene otro eje, entonces yo sí puedo hablar de coaxialidad de este con este o de este con este o como sea el caso. Este es un punto de concentricidad, entonces yo podría decir que el agujero o este círculo de acá afuera, tiene un centro que es concéntrico con el agujero pequeño. Muchas circunstancias, muchas máquinas, si eso no se cumple, no funcionan. O si funcionan, quedan muy desbalanceadas. Entonces, el hecho es primero, ¿por qué tiene que ser concéntrico? Y luego, ¿qué tolerancia o qué error yo puedo permitir? Entonces, yo podría tener aquí dos ejes, ¿no? Un eje para la parte exterior y un eje para la parte interior. Así es, idealmente. Nosotros ponemos claro, porque el papel aguanta todo, pero en la realidad son dos ejes. Bueno, esto es ya de los ajustes, creo que lo de los ajustes ya hemos conversado. Y bueno, creo que estos otros temas, de igual manera, no me interesan. Ahora vamos un poquito más. En cuanto a las tolerancias geométricas, este documento me ve un poquito más cómo aplicar
cómo aplicar ya en el proyecto. Entonces, estas son las tolerancias que hemos estado conversando un poco, ¿no es cierto? Aquí están. Ustedes las conocen, deben conocerlas, deberían conocerlas. Rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, forma de una línea, forma de una superficie, paralelismo, perpendicularidad, inclinación, posición, coaxialidad, simetría. El concepto de tolerancia es de que usted, si no se dice otra cosa, la zona de tolerancia debería estar en un cilindro. Por ejemplo, si la tolerancia es de 0.1, un cilindro, y sobre el cual va a estar la línea. Esta se supone de que este cilindro que está de referencia es totalmente con un eje recto y líneas exactamente rectas. Entonces, la tolerancia de rectitud significa que la línea que va acá debe estar en esta zona y puede perder su... A la final no hay líneas rectas exactas, no hay líneas rectas. Y si no hay rectas, hay que tolerar un poco la inexactitud. Y por lo tanto, esta línea podría ser como está acá, ¿no es cierto? Esta es la línea, en la que tiene sus... No es recta, ¿no? Pero si está dentro de esas líneas, dentro de ese cilindro perfecto, recto y con un eje recto perfecto, entonces el asunto es válido. Eso es lo que significa esta tolerancia de rectitud. Yo podría, por ejemplo, pasar a la otra, al otro punto y preguntar a un estudiante, a cualquiera de los jóvenes estudiantes de acá de la clase. Podría yo preguntarle y decir, bueno, ¿qué entiendes por redondez? ¿Qué entiendes por cilindricidad? Y un poco lo que yo he hecho en nuestros cursos, y también voy a hacer un par de preguntas por acá. En general, el estudiante no está claro en las cosas. No está claro en las cosas. ¿Qué significa una tolerancia geométrica de planicidad o planitud? Qué sé yo. En todo caso, significa que usted tiene dos planos perfectos, separados 0.1. Y el plano suyo, que no es perfecto, debe estar entre esos dos. Eso significa. Es lo que significa. ¿Qué significaría redondez? Tengo dos círculos concéntricos y redondos exactos. Y entre esos dos círculos exactos y concéntricos está mi círculo, que no es un círculo, que no es un círculo exacto, porque partimos de que no hay exacto, no hay círculo exacto. ¿Por qué? Porque los tornos, las máquinas, las fresadoras, las manglinadoras no son exactas. Todas tienen error. Entonces, lo que hacen las tolerancias geométricas dice, a ver, muy bien, si usted quiere eso, por favor especifique cuál sería lo que usted podría aceptar de error para que su máquina y su proyecto funcione y trabaje. Lo mismo de redondez, lo que es cilindricidad, pero dos círculos concéntricos exactos que se les extruye para atrás, generan un cilindro. Y dentro de ese cilindro va a estar el mío, mi cilindro, con los errores del caso. Eso es el concepto de cilindro. Forma de cualquier línea que tenga una forma, significa de que la línea que esté en el medio de ejes tiene la forma exacta de la línea que yo quiero hacer. El perfil exacto, por ejemplo, de una leva, el perfil exacto. Y yo tengo estos extremos, estos límites, que son paralelos exactos al perfil del medio. Y por lo tanto, mi perfil real debería estar entre cualquiera de esos dos, separados de una cierta tolerancia. Forma de una superficie, el mismo criterio, pero en superficie, ya no en línea. Y si hablamos entonces nosotros de paralelismo, estoy hablando de que esta línea que está dentro de este cilindro exactamente paralelo a este plano, entonces mi línea puede estar dentro de ese cilindro. Y perpendicularidad lo mismo, pero con el criterio de formar los 90 grados, ¿no? de ser perpendicular. Este sería el de inclinación con respecto a una superficie. Este sería el de posición, siempre con respecto a otro punto. El de coaxialidad. Coaxialidad, ejes coaxiales, y concentricidad en la vista de planta. Esto se vendría a ser de simetría. Y bueno, ¿cómo se ponen las tolerancias geométricas? Usted tiene que acotar el símbolo de la tolerancia,
pone el símbolo de la tolerancia y pone un valor de la tolerancia geométrica. Ahora, ¿dónde aplico yo eso? Esta tolerancia geométrica está en micras. Está en micras. Y una letra de identificación cuando es una cota asociada, cuando es una tolerancia geométrica asociada o que tiene referencia con alguien. Kevin, calma tu cámara, por favor. Kevin, calma tu cámara, Sí, por favor. sí. Gracias. A ver, ¿cómo poner? Sobre la superficie o línea auxiliar, prolongación de la superficie que afecta. La línea terminada en punta de la flecha debe apoyar aquí. Sobre la superficie o línea auxiliar, prolongación de la superficie que afecta. Este es el primer caso. Sobre la prolongación de una línea de cota. Esta es la línea de cota o la línea de referencia sobre cuando la tolerancia afecta al plano medio. Es decir, en este caso afecta a la parte esta, al plano medio o al eje. Quiere decir que el eje debe ser recto en esta tolerancia. Eso significa este de acá. ¿Dónde más puede estar? Puede estar también sobre un eje cuando la tolerancia afecta al plano medio de todos los elementos. A ver, ¿qué hemos dicho? Que esta parte de aquí tiene un eje, que esta parte de aquí tiene otro eje y que esta parte de aquí tiene otro eje. Idealmente tenemos tres ejes. ¿Qué significa cuando yo pongo acá? Que se refiere al eje común de la pieza. ¿Qué significa cuando yo pongo acá? En la extensión de esta cotación, significa que solo se refiere al eje de esta parte. Y cuando pongo directamente sobre la superficie, significa que se refiere a esa superficie. A esa superficie. La línea de referencia se debe apoyar, es decir, estas referencias, ¿dónde debe estar? Sobre la superficie o línea auxiliar, prolongación de la superficie, cuando esta sea la superficie de referencia, como está acá, si esta es la superficie de referencia, esta de aquí. Puede estar acá sobre la prolongación de una línea de cota, como está acá, esta es la línea de cota, esta es la línea de cota y esta es la prolongación. A ver, estas son líneas de referencia y estas son líneas de cota. Dice que puede estar sobre la prolongación de una línea de cota cuando el elemento de referencia sea el plano medio de la superficie acotada. Es decir, el plano medio de la superficie acotada. ¿A cuál se refiere? A esta partecita, por lo tanto, este plano medio de aquí nada más. Sobre un eje cuando el elemento de referencia en el plano medio de todos los elementos. Es decir, sobre este eje cuando se refiere a todo el eje de la pieza. Tolerancias múltiples. Es decir, yo puedo dar una tolerancia, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Esto es con respecto a A, este es A, y a esta superficie le estoy dando esa tolerancia. Pero acá lo que dice es que debe ser paralelo con respecto 0.032, con respecto a A y a B. Entonces, el eje este de acá, del medio, este eje del medio, debe ser paralelo a este eje de aquí, de esta partecita del A, que es este de acá, y del B, que es este de acá. En otras palabras, el eje de esta parte debe estar dentro de una zona de paralelismo con esta zona de acá. Eso es lo que, esto en cuanto al significado, Sí. Ya. Y vamos un poco por acá para terminar. Este es el texto Geometrical Dimensioning, alguna otra cosa que, ¿no es cierto?, que les he entregado a ustedes también. Y bueno, aquí tenemos un poco de ejemplos también y voy a dar una pasadita. Esto ya hemos visto, los significados hemos visto, pero un poco qué significa, qué es esto, qué es esto. Por ejemplo, ¿qué tolerancia es? ¿Cómo interpretaría usted esto? Entonces, claro, yo en un examen podría poner varias cuestiones y diría, esta tolerancia geométrica, ¿qué significa? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿Qué significa? O
pongo varias opciones, ¿no es cierto?, sobre las cuales usted pueda tomar una decisión para poder comprobar que usted entiende. Esto es el perfil de una línea. Si voy más acá, este es el asunto de una superficie, esta es la parte de cilindricidad, esta es la parte de planitud que estamos viendo, esta es la parte de angularidad. El mismo concepto que antes, ¿no es cierto? Es la parte de perpendicularidad, paralelismo. Este es el asunto de posición, este es el asunto de coaxialidad o concentricidad. Aquí en esta vista yo hablaría de coaxialidad, no de concentricidad. Aquí hablaría de simetría. Esta es alineación. Alineación. A ver, yo le voy a preguntar, justo le voy a preguntar a Kevin Calva. Dime por favor, ¿qué Sí, entiendes? ¿Qué entiendes por esta parte de aquí? ¿Qué entiendes? Esta ya, cota, ¿qué entenderías? Dime. ya hay una cota de geometría, o sea, una tolerancia geométrica de coaxialidad entre A y B. Ahí están especificadas las referencias. A ver, vamos por partes. Disculpa que te corte, ¿ya? En primer lugar, eh, dijiste coaxialidad, dijiste. Ajá, Ya, esto no es coaxialidad. A ver, es, Sebastián Lucano, Jean Lucano, ¿qué es esto? Sí, yo también, o sea que yo también pensaría que era coaxialidad, dije, pero no Ya, tengo idea, la bueno, verdad. ya, ya, Es alineación. ya, pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Eh, veamos dónde estaba eso. Pero la idea es que ya vimos, la idea es que están aquí, ¿no? Están aquí, exactamente. Si están viendo ustedes, la que está ahí era esta de aquí, ¿no? Esta es una oscilación, es alineación, este es de alineación, este es de alineación. O sea, ahí está claramente, es de alineación. O si quieres llamarlo oscilación. Alineación, por favor, por favor. O sea, a ver, verá, desespera, ¿por qué? ¿Cómo ustedes que son los diseñadores, cómo van a poner la tolerancia geométrica si ni siquiera tienes el concepto de ninguna de ellas? ¿Cómo? Peor, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo se puede continuar un poquito adelante? Porque, a ver, esto es de alineación. Vamos, regreso con Kevin Calva. Ya, vamos que esto es alineación. No es coaxialidad, no es ninguna de las otras cosas que dijo. Ni tú ni Jean Sebastián. Ya, ahora dime, ¿qué significa? Vamos. ya, la alineación es, Ya, pero ¿qué significa? ¿Qué entiendes? ya, Todo lo que está ahí, ¿qué por, entiendes de todo lo que está ahí? o sea, por circularidad se entendería que se utiliza para, o sea, controlar la A relación ver, de una o no más es características. circularidad, no estamos hablando de circularidad. Entonces, no. Bueno, bueno, ya. A ver, en primer lugar, ¿dónde está esta flechita? Esta flechita está sobre la superficie, no está sobre una extensión, sobre una línea de extensión de línea de cota, está sobre la superficie. Por lo tanto, se refiere a la superficie. Ahora, ¿qué dice de esta superficie? Dice que debe cumplir una tolerancia de alineación. Alineación significa cuando tú haz cuenta como que tú pondrías un palpador aquí o un objeto de referencia fijo, está fijo con respecto a la superficie A, es decir, le pongo aquí un asunto, un anillo, y de ahí saco y le pongo un palpador en este elemento de acá. Y le hago dar una vuelta, o sea, le junto y le hago dar una vuelta. ¿Cuánto falla esa circunferencia al darle una vuelta? Ese punto, ¿cuánto va? Y entonces me va a marcar algo como el que está a la derecha. Es decir, dentro de lo que podría ser el perfecto, separados 0.1, porque dice 0.1 la tolerancia. Dentro de esos dos círculos perfectos debe estar el que yo voy. Porque el que yo hice a la final tiene errores, y cuando yo hablo de alineación significa que debo comprobar, pero al dar una revolución completa. Eso significa. ¿Con respecto a quién? Con respecto a A y a B. Por lo tanto, yo debería comprobar esto con respecto al A y con respecto al B. ¿A qué? Al eje del A. Al eje del A.
no a la parte exterior de la, al eje de la, porque está en la continuación de una cota. Entonces tiene que estar claro. Ahora, si ustedes no ponen tolerancias geométricas, yo les voy a preguntar, ¿y por qué no pusiste tolerancias geométricas? ¿Es aquí o no es necesario en tu máquina que cumpla? Vos me vas a decir, no, bueno, yo te puedo decir, mira, ¿y esto por qué no has pensado? Posiblemente si hace falta. Bueno, si vos terminas diciendo que si hace falta, entonces ¿por qué no pusiste? Y si pusiste, te voy a decir, y no justificas, bueno, entonces si no puedes justificar, ¿para qué lo pones? Ahora, esto es el significado. Era el primer paso, el significado, el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cómo lo haces? Entonces yo te voy a preguntar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le fabricas? Dime, ¿cómo le fabricas cómo vas a hacer la pieza? A ver, cuéntame, ¿cómo vas a hacer para que cumpla esa tolerancia geométrica? Ahí ya muy poquito sabe, muy poquito sabe. Yo no sé, por ejemplo, si le pregunto a Santiago Ortega, si él tendría una idea de cómo poder hacer para cumplir esa tolerancia geométrica, no sé. ¿Me podrías decir algo, Santiago? Sí, ingeniero, bueno, la verdad no tengo muy claro la idea. Gracias. Eh, bueno, ay, es molesta en realidad. Y luego viene la otra parte. Supongamos que alguien me dice cómo hacerlo. Viene la otra parte. ¿Y cómo lo compruebas? ¿Cómo lo mides? Porque si vos pones ahí, es como cuando yo pongo una medida, ¿cómo lo voy a hacer? Con micrómetro, o si es un asunto normalizado, puedo yo utilizar elementos para medir tolerancias, porque hay calibres pasa, no pasa, por ejemplo, para el 20H7 o para el 30H8. Cuando yo utilizo mucho una dimensión, generalmente ya no mido, lo que compro son calibres pasa, no pasa. Entonces el uno tiene el límite grande y el otro límite pequeño, entonces por el uno tiene que pasar y el otro no tiene que pasar. Yo compruebo eso y no hace falta que mida, simplemente estoy comprobando de que está en una tolerancia. Bueno, pero tengo que tener una idea de cómo medir. Lo mismo acá, ¿cómo mediría? ¿Cómo controlarían? Viene el asunto. Por eso es que es un punto medio conflictivo entre colegas, con estudiantes, con industriales, con maestros que hacen, con los maestros que van a hacer, o con los técnicos que van a hacer la construcción. Es un punto en el que las cosas se complican un poco porque no hay un buen conocimiento. Ustedes que van a ser ingenieros no tienen criterio. Ahora, el resto es complicado. Bueno, entonces, bueno, este es un ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de alineación, de doble alineación, pero acá tenemos, y bueno, este texto está, por ejemplo, le voy a preguntar, dime, Alan Vallejo, dime por favor, dime esta de aquí, ¿qué significa? ¿Qué entiendes? Entiendo una tolerancia geométrica de concentricidad ¿Ya? del elemento de referencia A que está marcado ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Con respecto, Una tolerancia geométrica de concentricidad. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿y qué dice? Ya el último ya le dañaste. con respecto al elemento de referencia A, ¿Pero cuál es el elemento de referencia? A ver, vamos el aclarando. A círculo ver, que tiene. ya, vamos a poner clarito el asunto. Vos hablas de concentricidad. Entonces, tú tienes que decir clarito. ¿A qué se refiere esta cota? Está acotando este de acá. Y hemos dicho de que este círculo grande tiene un centro y este chiquito tiene otro centro. De ahí partamos. Entonces, el centro del grande, porque aquí estoy acotando el grande, el centro del grande es coaxial, está dentro de dos círculos exactos y coaxiales, separados 0.05, es decir, serían 5 centésimas. Con respecto al A, ¿pero cuál es el A? El A es el centro del pequeño, no es el elemento de referencia A y A. El elemento de referencia A es el centro del pequeño. El centro del pequeño. Ahí hay dos centros. Y bueno, podría, puedo todo el día estar en este libro solo de tolerancias geométricas. Y, y bueno, o sea, un poco, yo no sé hasta dónde que puedan llegar a ser ustedes, ¿no? Que puedan llegar a ser ustedes.
Bueno. A ver, preguntas, porque voy a pasar a la otra parte. Pero antes de eso quisiera saber si hay alguna pregunta. Bueno, entonces al último daremos un espacio para preguntas. Ahora voy nuevamente, voy a la siguiente parte. Que, a ver, vamos por acá. Marcos Alexander Santillán. Sí, dígame, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué entiendes por rugosidad? Es el acabado superficial de cada una de las piezas que deja el diferente proceso que se le ha realizado, ya sea maquinado o obtenido por fundición. Entonces, es Ya, el espesor de una capa de fallas que tenga en micras. en micras, ya. ¿Y tú has medido alguna vez una rugosidad? No, no he medido, pero sé que se mide con un rugosímetro. Ya. ¿Y tienes idea de lo que por ejemplo, yo diría un torneado medio, ya, llamémosle así, para algo poder decir, más o menos cuántas micras podría tener la rugosidad de un torneado medio? No, pero me parece que está entre una calidad de 8 y 9, me parece, si no estoy. Pero cuando vos hablas de calidad, ¿a qué te refieres? ¿Al grado de la rugosidad, al N8, N9, o te refieres a 8, 9 micras o 9 décimas de milímetro? No sé, ¿a qué te refieres? Al N8 y al N9. Ya, muchas gracias. Bueno, creo que una, una presentación bastante aceptable, Bueno, vamos un poquito viendo porque se me va también el tiempo, se va a acabar de una barbaridad. Vamos, ya. Bueno, tratemos de ver un poquito mejor esto. Ya. Rugosidades superficiales. En primer lugar, ¿qué son las rugosidades? Producto de las huellas de las herramientas. A ver, déjenme, simplemente necesito activar la pantalla de ustedes. ¿Ya? Rugosidades, producto de la huella de las herramientas empleadas para fabricar la pieza, podría ser algo como esto, un esquema, y ondulaciones generalmente son causadas por las deformaciones de las herramientas y de las máquinas de herramientas y de la pieza. Entonces, generalmente se producen este tipo de ondulaciones, que es otro defecto superficial. Y podría haber una combinación de las dos, que en general es la que se da. Es la que se da. Una tolerancia pierde todo su valor si las rugosidades de la superficie son mayores que la tolerancia. Eso tiene que estar absolutamente claro. Absolutamente claro. O sea, ¿qué saco yo poniendo una tolerancia que es más pequeña que la rugosidad? No tiene el más mínimo sentido. No tiene el más mínimo sentido. El aspecto de las superficies de una pieza depende principalmente del material con el cual se fabrica la pieza y de su proceso de conformado. Entonces puede ser, si yo estoy utilizando una limadora, si estoy utilizando un terno, un determinado proceso de fresadora, depende de lo que yo esté usando, un rectificado, lo que sea el caso. Calidad mínima. La calidad de la superficie debe ser suficiente para que la pieza cumpla su función. Eso es el asunto. O sea, no poner la máxima. Es muy caro llegar a mejorar los acabados superficiales, es muy caro. Yo en algún momento, hoy sí estoy contento de haber tomado esas decisiones, me dediqué un poquito al asunto de entender y poder ver hasta dónde, qué se puede hacer en este país por el asunto de tolerancias geométricas y acabados superficiales. Entonces hice varias piezas con varios cambios de secciones, hice acabados superficiales, inclusive con rectificados con paño. Y eso llevé con algunos estudiantes, nos fuimos de dibujo técnico al INEN, hicimos unas prácticas y ahí medimos con rugosímetros. Entonces, el estudiante podía coger, y generalmente una sensibilidad buena tiene la uña o una moneda. Si vos pasas una uña por el acabado superficial, sientes, y pasas otro más áspero y sientes la diferencia. Y si pasas una moneda, sientes
y en el otro sientes, es decir, y en el que nosotros teníamos que medimos, a ver, míralo, coge, de tal manera que el estudiante pueda tener una idea en su vida de lo que puede ser una rugosidad, un valor de rugosidad. Eso fue interesante para poder entender un poco las cosas. El parámetro de medida de la rugosidad más utilizado es el RA, que es una desviación media aritmética del perfil, y eso lo que significa es de que podríamos nosotros tener un maquinado que deje estas huellas, pero si hacemos una vista, digamos, ampliada de la superficie, vamos a tener algo como esto. Dentro de esto, una curva de estas es la que me va a poder dar, dependiendo del perfil medio, me va a dar superficies que están arriba, superficies que están abajo, y la sumatoria de esas superficies dividida para la longitud efectiva o la longitud que se hace el análisis, es lo que se denomina rugosidad. Eso se puede ver acá. La rugosidad RA, dice, es una medida aritmética de las desviaciones de curva del perfil con respecto a la línea media de la longitud básica. Y por lo tanto, la suma de estos valores de la A1, A2, A3, etcétera, 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 ¿no es cierto?, dividido para la longitud básica o para el número de elementos, ¿no es cierto? Y eso realizado en esta longitud básica es lo que se conoce como RA o la rugosidad. ¿Cómo se mide esto? Con un rugosímetro, con un elemento como el que está acá. Es una esfera de una micra de diámetro en el que se va introduciendo en los diferentes defectos y va midiendo, de tal manera que rugosímetro, instrumento de medida de la rugosidad superficial, se mide la profundidad de la rugosidad media en 10 puntos de RZ y el valor de la rugosidad media RA expresada en micras. Una micra es, por supuesto, digamos, una micra es una milésima de milímetro, ¿no? De milímetro, y 10 a la menos 6 metros. Pueden haber normas, pero ese es un poco el criterio. Bueno, vamos un poquito más a lo que nos deberían saber ustedes bien. Los valores de rugosidad se clasifican en una serie de intervalos NX, siendo X un número del 1 al 12. Por eso es que aparece el N1, el N2, hasta el N12. Las clases de rugosidad se pueden agrupar según la apreciación visual o táctil, lo que hablábamos en los siguientes grados. Del N1 al N4 la superficie es especular. De N5 a N6 las marcas de mecanizado no se aprecian, dice, pero si con lupa, el N7, el N8, las marcas de mecanizado se aprecian con la vista, y bueno. Un poco le hemos señalado el N8 y el N9, algo que dijo justamente uno de los compañeros, y corresponde más o menos a 6 micras, a 3 micras. No son cientos de micras, los acabados superficiales, no son décimas de milímetro, son micras, y que en general lo que nosotros vamos a hacer entre N8 y N9 podría ser N10, podríamos estar, qué sé yo, más o menos entre 6 y 10, 12 micras, me parece que estaría, a pesar que pueden haber casos necesarios de que podamos tener otros valores. Por ejemplo, el N7 significa para caras de engranajes, árboles y orificios de engranajes, y para cara de un émbolo. Es decir, son cosas que hacen una función, superficies funcionales que no pueden tener, o sea, es una superficie controlada que cumple una función determinada. Por ejemplo, si usted no le pone un acabado superficial dentro de lo que son cilindros neumáticos o hidráulicos, los cilindros de NERPAG, cuando yo usaba en algunas aplicaciones, en unas prensas que yo hice, estos cilindros de NERPAC dan 20.000 PSI, trabajan a 20.000 PSI, tienen bombas de 20.000 PSI. Tanto las bombas como estos cilindros son superficies, espejo. Tú no los puedes pasar ni digamos, ningún trapito, ninguna franela, porque le dañas. Son unos paños muy especiales que solamente deben pasarse, o es más, solo lavarse, dan unos líquidos que se pueden lavar, pero tú no puedes. Si le pasaste el dedo, ya le estás dañando. Si le pasas una franela, la fregaste. Entonces son acabados superficiales de espejo para poder trabajar con 20.000 PSI. ¿Qué significa trabajar con unas tolerancias así medias como las nuestras, así un poco groseras, ¿no? Yo hice una prensa de 400 toneladas y utilicé un diámetro de 52 centímetros, un tubo de oleoducto de 52 centímetros, hecho en un torno vertical, en la Metalmecánica San Bartolo, y pude dar 3.200 PSI. 3.200, 3.500. Cuando pasaba de 3.500 se empezaba a fugar por todos los lados. ¿Por qué? Errores
de circularidad, errores en la calidad superficial, errores en el asunto de los rines que se hicieron, dése cuenta. Y para yo llegar a 20.000 PSI, claro, son muchas circunstancias. La rugosidad, este es un poco un criterio, una tablita sobre la que podemos ver nosotros sobre el asunto de los torneados, taladrados, rectificados, y bueno, hay otros elementos que ya no son con remoción de material. Por ejemplo, el moldeo en arena, la forja, el moldeo en coquilla, ya no significa remoción de material y por lo tanto tienen otro tipo de acabados superficiales. Pero lo que nosotros trabajamos en general con maquinados, un poco que está por aquí, ustedes pueden ver un poco que podríamos estar nosotros alrededor del 6, del 12 micras, me parece que podría ser algo interesante que se pueda. Ahora, ¿cómo especificar? Este símbolo de aquí es el símbolo básico y no significa nada, pero este B sí significa arranque de viruta. Si tú tienes esta línea aquí, es arranque de viruta. Si tú tienes este símbolo de acá, sin arranque de viruta. Y si tienes este símbolo es el que me permite poner algunas características, que es el que más se usa, ¿no? Es el que más se usa. Se puede usar el A, que es el valor de la rugosidad, y con remoción de material, ¿no es cierto? Y podría usar el B, el proceso de fabricación, y algunos otros criterios que este CDF pocas veces se usan. Pueden estar en libros, pueden estar en otros planos, hay que conocerlos, hay que entenderlos, pero nosotros usar, no sé hasta qué punto, ustedes vayan a usar, por supuesto que tienen toda la libertad, porque es parte de la ingeniería esto, pero en nuestro medio un poco yo creo que estos dos valores son los más adecuados. ¿Cómo se pueden poner? De esta forma N6 o de esta forma N8 o de esta forma N10, ¿no es cierto? De cualquiera de estos elementos. Ejemplos, por ejemplo, este de aquí, ¿qué significa? 1,6, valor del RA de la rugosidad, ¿no es cierto? El 2, valor de la altura de ondulación. ¿Y qué tenemos? El valor del igual, o no, no es igual, es paralelismo, ¿no es cierto? La orientación de la rugosidad. Bueno, es un ejemplo. Son otros ejemplos. También podrían haber superficies que tengan un tratamiento térmico y también deben ser acotados dentro de lo que es el acabado superficial, como por ejemplo este cromado. Bueno, son los símbolos estos, digamos, las direcciones de las estrías, calidades de los procesos, cómo podrían ir símbolos, dónde se colocan, más o menos tenemos una idea aquí de dónde se colocan los símbolos. Por favor, colocar sobre las superficies, no colocar sobre las líneas de referencia de cota. No colocar sobre las líneas de referencia de cota. También podrían haber notas como estas en las que dice N8 en todas las superficies salvo indicación particular. Entonces, en este ejemplo sería para todas las superficies menos esta de aquí que es N6. Y esta sería en todas las superficies. N8 es absolutamente para todo. Y bueno, podrían darse otros ejemplos. Acá están otros ejemplos que... Bueno, con esto un poquito vamos terminando todo. Se va terminando el semestre, se va terminando esta clase, se va terminando el proyecto. Es el tiempo que se necesita un poquito más de ustedes para poder evitar conflictos de final de curso con estudiantes que no puedan reunir los puntajes para que puedan aprobar la materia. Y habrá otros grupos que simplemente se exoneren fácilmente. Y bueno, así es un poco las cosas, así es un poco la vida. Preguntas, jóvenes, preguntas, comentarios, sugerencias. Digan ustedes. Hay una pregunta. Déjame ver. Pablo Dávila Ceballos. Pablo David Ceballos. Sí, Inge, tengo una pregunta. Claro, con todo gusto. Hay elementos como los cojinetes, los rodamientos que obviamente por manual o catálogo nos pueden referir a ciertas tolerancias tanto dimensionales como geométricas. Hay otros elementos que en cambio nosotros mismos las hacemos, como por ejemplo pueden ser cubos para ejes, para conectar cualquier otro elemento, así. Para ese caso, no, bueno, nosotros no tendríamos más bien como digamos conocimiento tan profundo como para poner ya nosotros de nuestra parte de tolerancias geométricas. En ese caso nosotros podríamos
ir a buscar en referencias o en manuales o en libros para poder Ya, añadir en caso de que sea necesario. te agradezco la pregunta, porque me permites hacer algún comentario que se me ha estado yendo, que se me estaba pasando. A ver, jóvenes, si tú pones la tolerancia geométrica, es- tienes que estar seguro, o casi seguro, de que te voy a averiguar cómo vas a hacer para lograr esa tolerancia geométrica. Y también te voy a averiguar cómo vas a controlar esa tolerancia geométrica. Te voy a averiguar. Eh, es interesante el que tú dices, voy a buscar una referencia, voy a buscar alguna analogía, algún criterio, alguna recomendación en el que yo pueda poner. Interesante. Yo lo que hago es a ti y a todas las señoritas y a todo el resto de compañeros hacerles una reflexión. Empecemos. Yo tengo una tolerancia dimensional que tiene, digamos, una dimensión, una cota dimensional, con una tolerancia. Digamos, por ejemplo, tengo una cota de 300 más o menos 1 milímetro, porque es una cota que puede ponerle más 1 milímetro, ¿ya? Si tú vas a poner una tolerancia geométrica, tú deberías decir, primero entender que debes poner menos de ese, porque a ver, pongámosle más pequeña. Le voy a poner más o menos 0,5, ¿ya? 300 más o menos 0,5 milímetros. Ya, tú si vas a dar una tolerancia geométrica, Pablo David, primero tienes que decir de que debe ser una tolerancia más pequeña que ese más o menos 0,5. Mucho más pequeña tiene que ser, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, ¿cuál es el problema? Paralelismo, coaxialidad, posición, coaxial. ¿Cuál es el problema? Ya, porque si tú pones, me voy a referir a la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta que te iba a hacer, Pablo David? ¿Cuál era? ¿Cuál era? La que yo le ¿Cómo? pregunté. Sí, pero yo te decía que te voy a preguntar algo. ¿Cómo podría ¿Cómo hacer? controlarla? ¿Cómo hacer? Sí, ¿cómo controlar? Primero, ¿cómo hacer? Primero, ¿cómo hacer? Muy bien. Entonces, yo te digo una pregunta. Vos me dices, voy a hacer en torno a fresadora, voy a hacer de esta forma, voy a hacer en CNCs, no sé, pues, ¿qué me dirás? ¿Qué miras a decir? No sé. Pero eh, hay un asunto. Y le voy a preguntar a, qué sé yo, a Gabriel Romero, a Gabriel. Te voy a preguntar, ¿qué podría yo hacer si la máquina, a ver, la máquina tiene error? Cuando yo hago en una máquina, entiéndame bien, hago una superficie, voy torneando y después subo a otro diámetro, refrento. Estoy cilindrando y refrento, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo algo perpendicular. Yo, esa pieza necesito y le ponen ustedes una tolerancia de perpendicularidad. Cuando yo hable con ustedes, yo lo que te voy a decir es, bueno, tú pones esto, pero contéstame una cosa. Y le estoy preguntando a Gabriel Romero, le digo, ¿puedes hacer algo para hacer más que la máquina? ¿Crees que se puede hacer algo, Gabriel? O sea, para hacer una tolerancia, un error menor al que da la máquina. No se podría decir nada. La verdad es de que si tú tienes un torno en el que vas a hacer un taller mecánico, no puedes hacer nada. Así te pares de cabeza. No puedes hacer nada para poder mejorar la perpendicularidad ahí. ¿Cuál es el error de perpendicularidad ahí? El que me dio la máquina. Entonces, yo lo que les sugiero a ustedes es apégate a ese concepto. Déjale que el error sea el de la máquina. No le metas mano y no hagas tú el error. Porque ahí la friegas. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo cojo una pieza, debería a esa pieza no moverla. Le cojo en el torno, cilindro, hago los agujeros y refrento, hago lo que sea, en una misma posición. Porque cuando hablábamos de ejes diferentes, simplemente cuando yo estoy en una sola posición, el único error que van a aparecer ahí entre los ejes y entre las perpendicularidades y paralelismos es el de la máquina. Es decir, yo no puedo hacer más. A no ser, claro que puedo irme a una máquina más nueva, más perfecta. Sí, eso sí puedes hacer. Pero no te evitas del error de la máquina. Ahora, ¿tú quieres mejorar el error de la máquina? Ahí sí tendríamos que pensar
en máquinas de precisión, tendríamos máquinas nuevas que no tengan desgaste, tendríamos que procesar, tal vez hablar algún otro criterio de encender, algún otro criterio ya muy especial. Entonces yo lo único que digo a ustedes, les digo es, sujétate a tratar de coger solo el error de la máquina. Y con eso tú deberías poner una nota en el plano de taller que diga, por favor, esta pieza, tornear en una sola posición, tanto los detalles internos como los detalles externos, o al menos los que tú consideres que deben mantener una cierta exactitud. Entonces yo digo, esta superficie con esta de acá, por favor, hacer en la misma posición del torno. No, mira, porque es fácil a veces que está más fácil por acá, cojo, le doy la vuelta. Quiero hacer otra cosa, cojo, le doy la vuelta. Entonces, pues le llevo a la fresadora y hago otra cosa. Le hiciste pedazos a la misma. Bueno, tú dices que va a funcionar. Muy bien, va a funcionar. Pero todos los errores que cometiste ya son que tú podrías controlarlos, deberías controlarlos. Pero si yo dejo solo los errores de la máquina, es lo que mejor yo podría hacer. Y con una nota que ponga ahí, creo que yo diría lo mejor que se puede hacer, a mi juicio, en este país, es eso. Es eso. Si yo tengo una manrinadora, si yo tengo una fresadora o cualquier otro elemento, yo debería tener un poco de sensibilidad. Con eso, yo lo único que he dicho es, he podido hacer todo lo posible que esté en mis manos. ¿Qué es? Simplemente, el único error que tiene es el error de la máquina, no hay otro. Yo no he cometido errores en el proceso, es el error de la máquina, y eso es inevitable. Entonces, esa es una posibilidad, buena, un poquito. Y ya te doy la palabra, Alan, y para acabados superficiales también debe tener en cuenta que cuando yo doy tolerancias a ejes o a cualquier otra dimensión, tolerancias pequeñas, por ejemplo, un H7, en general eso ya le va corrigiendo al acabado superficial. Si son cosas chiquitas, qué sé yo, HC, eso mismo ya le va acabando al acabado superficial. Porque si vos me pones un acabado superficial, también te voy a preguntar, ¿y cómo vas a medir? ¿Y qué es N8? ¿Qué es N9? Ya, si tú conoces algo, como dijo, pero te voy a decir, ¿y por qué cómo lo vas a medir? Si tú me dices, voy a coger un palpador que yo tengo, un N8 o un patrón, y voy a comparar, perfecto, bien, bonito, bonito. Pero si tú me dices, no sé, entonces, ¿para qué le pones? Nomás es la pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te complicas la vida y por qué complicas al profesor y por qué complicas a todo el mundo? Entonces, creo que la racionalidad y los criterios lógicos, diría yo, creo que es lo que más debe llevar en el asunto del trabajo. Por favor, me estaba pidiendo la palabra alguien. Yo, Inge, Sí. Una consulta con respecto a, más que todo, la presentación de las maquetas de los proyectos. ¿Ya? ¿Cómo se tiene planificado hacerlo? Porque por mi parte no me encuentro en la ciudad de Quito, entonces no sé cómo se plantea hacer eso de la presentación de las maquetas. A ver, es un asunto que todavía nos falta todavía unos días, que tiene que aparecer la maqueta, eso sí. Puede ser a través de video, de virtual, puede ser que ahora como estamos por Zoom nos reunimos o por Teams nos reunimos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que algún ratito, si las cosas se ven, se calman, ya la Politécnica entró a la fase 4 de retorno, podríamos tal vez por grupos hacernos un calendario de una media hora por grupo, un día, para entregar los proyectos y todas las cosas finales, y ahí hacer ver la maqueta y que me entregaran esos elementos. Esa es otra posibilidad. La otra es que lo hagamos así, por Teams, y después cuando el asunto ya esté un poquito más calmado, lo puedan hacer. Pero sí les pediría que tienen que entregarlo, eso de alguna manera tienen que entregar, porque son elementos que van a servir para trabajos futuros, para mejorarlos, para ver la idea, con cuál fue el criterio del diseño. Por otro lado, aprovecho la oportunidad para decirles, los estudiantes, que yo me he descuidado. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo ahora los proyectos de vinculación. O sea, se generan los proyectos de vinculación y lo que ustedes han hecho, están ya los proyectos, como decir, hechos. Lo que se necesita es un profesor que pueda hacer, para un profesor, belleza, porque a un profesor se le reconoce 6 horas de trabajo semanal por un proyecto de vinculación.
Si yo me podría hacer cargo del... Que hay que llenar los formularios, hay que hacer las firmas, cosas de trámite que no son complicadas, pero eso significaría de que pucha, yo me hago millonario con tantos proyectos de vinculación. Y últimamente lo que yo hago es más bien generar, y más bien lo que he dado desde hace algunos semestres es que otros colegas puedan coger, que pueden necesitar un poco más justificar horas, puedan coger y un poco tramitarlas. Pero hay que tratar, al menos a los que les interese. Hay otros que hay semestres en los que yo a todos les he hecho hacer los proyectos, o sea, formalizar. Y hay cursos como en este en que los que quieran, si ya tienen el trabajo hecho, son 80, 100 horas que les van a reconocer de vinculación. Entonces hay que llenar los formularios. Y para eso un poquito, algunos podemos hacer conmigo mismo, pero ustedes tendrán que hacer los formularios y preocuparse de ese trámite. Pero ya los trabajos están hechos. Y se podrían... Hay posiblemente alguno que otro que no habría cómo presentarlo porque hubo dificultades o no están tan bien, pero en la mayoría yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que preocuparse un poquito de eso. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vamos terminando ya la otra semana, les tengo algunos más de detalles, voy a hacer un calendario, voy a ver cómo hago ya el asunto de las defensas, el asunto del examen que queda, ya ahorita ya toca estar ya un poquito ya en la parte final, ¿no? La parte final. Ya, ¿alguna otra pregunta? Kevin Alexander. Sí, buenos días. Disculpe, Hola, según no te preocupes. la siguiente semana tenemos un control de avance de proyectos, el lunes 14, ¿Ya? ingeniero. ¿Esa nota, ese día es calificado? ¿Tiene alguna calificación? No, más bien la idea es, a ver qué voy a preparar, si el lunes me toca eso, voy a preparar un pequeño calendario para hacer el trabajo más bien por grupos. Entonces, ustedes me dirán los planos de taller o el plano de conjunto, los cálculos, las simulaciones, cómo estamos. Y en esa reunión también les puedo entregar la nota de la presentación anterior, que ya Listo, tengo. ingeniero, gracias. Muy gentil. A la orden, Kevin. Bueno, estimadas, distinguidas señoritas, estimados amigos, entonces un gusto verles, ¿no? Eh, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Les estoy viendo el día lunes, ¿no? Y si habría alguna novedad, algún asunto, como siempre, hay que buscarnos un huequito por ahí, un espacito de tiempo para conversar, ¿no? Si fuera del caso. Entonces, por ahí voy cerrando mi grabación, detengo ahora y simplemente